Nuevamente, buenos días, hermanos. Estamos ya en Gálatas capítulo 2. Ayer comenzamos con buen pie en el capítulo 1. Es interesante que cosas que uno ha leído libros muchas veces, no sé cuántas veces hemos leído Gálatas, y como hemos dicho otras veces, cada vez que uno lee, entonces le encuentra sentido, le encuentra más cosas nuevas. Yo me animo mucho, yo me contento mucho de seguir leyendo. El Señor siempre tiene algo nuevo que decir. Eh, hay dos maneras de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. Una es la exégesis, que es un método, digamos, más científico para leer la Biblia, leer la Escritura, en que se queda uno en el texto y estudia y encuentra lo que Dios quiso decirle a los destinatarios originales, en este caso a los Gálatas, a los de la provincia de Galacia. Es más disciplinado, es un método muy exigente. El poder muy poca gente le gusta porque hay que dedicarle más. Entonces hay que respetar ciertas normas y es muy interesante. Y siempre se consigue lo que se quería decir para los destinatarios originales. El otro método es una lectura devocional, algunos lo llaman lección divina, otros tienen otros nombres, que es tratar de leer las escrituras para ver qué me dice Dios a mí hoy. Pero eso que me dice Dios a mí hoy, cuando leo la escritura, no es lo mismo que dijo en el principio, ni es lo mismo que le dice a otro quizás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sin embargo, cada vez que leemos un texto, lo leemos otra vez, casi entramos en una exégesis quizás pequeña, que nos lleva a entender un poquito más lo que el pasaje verdaderamente contiene, ¿no? El texto aquí dice, 14 años después subí a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fue una obediencia y una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Dice en la revelación Reina Valera los que tenían cierta reputación este, allá, ¿no? Entonces dice que él les expuso, dice, el esfuerzo que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Déjenme ponerlos en contexto. Aquí ayer estábamos hablando de Pablo, cómo fue que se convirtió, por qué predicaba lo que predicaba, por qué lo hacía como lo hacía, ¿no? Y que él defendía el evangelio que predicaba, que era de parte de Dios, Dios lo había confiado, y, y que a pesar de su origen judío, él había sido llamado por Dios para este, predicar el evangelio, las buenas noticias. Y esas buenas noticias son en Cristo Jesús. Ayer también enfatizábamos en los primeros versículos que el evangelio consiste en que Dios nos libra de este mundo malvado, del pecado de este mundo malvado, y lo hace en los méritos de Jesucristo que murió y resucitó conforme a las Escrituras por todos nosotros. Ahora, él habla después de que después de su conversión, él empezó a predicar de una vez, ahí mismo en Damasco, luego fue a Arabia y luego vino a Jerusalén. Pero aquí dice que él se había ido a Cilicia, a Siria de Cilicia, que era su ciudad de origen. Él era Saulo de Tarso, Tarso de Cilicia. Y él estuvo allá. ¿Por qué? Porque él no tenía acogida en Jerusalén en la primera vez que estuvo ahí, que estuvo unos pocos días. Mientras todo esto pasa, comienza la iglesia en Antioquía. Eso está en Hechos capítulo 11, los que quieren examinarlo, ¿no? Entonces, cuando escucharon que Antioquía de Siria habían recibido el Evangelio y estaban obedeciendo, les pareció cosa rara. Entonces mandaron a Bernabé desde Jerusalén. Eso está en Hechos capítulo 11, para ver de qué se trataba. Las razones por las que mandaron a Bernabé, para mí eran dos principales. Una,
que él era un varón bueno, temeroso de Dios. Y la segunda, que él era natural de Chipre. Y las personas que predicaron por primera vez en Jerusalén eran chipriotas, eran de Chipre también. Entonces es posible que había algún parentesco entre esta gente y Bernabé. Y todo, Bernabé estaba bien contento ahí, el evangelio creció tremendamente, estaban obedeciendo muchísimo, estaban multiplicando. La iglesia en Antioquía llegó a ser la iglesia más grande del mundo antiguo, del cristianismo antiguo, mucho más grande que Jerusalén y todo eso. Y fue la primera iglesia que con intención enviaron misioneros, la iglesia en Antioquía. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando la iglesia empezó a crecer, entonces Bernabé se recordó que Saulo estaba en Tarso y que él se había preparado para predicar y que tal, y que quería predicar y lo estaba haciendo. Entonces fue en busca de él y comenzaron el ministerio ahí en Antioquía. Luego en Hechos 15, en estos más adelante se ve que el mismo Espíritu Santo en el Hechos 13 los escogió a ellos para que fueran de misioneros. Entonces la iglesia los envió. ¿Vale? El primer viaje misionero, que fue cuando establecieron esta iglesia aquí de Galacia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en Hechos 15 aparece otra historia que lo que pasó fue que hermanos eh, personas de Jerusalén llegaron a Antioquía a perturbar a la gente. Como decimos nosotros aquí en Venezuela, chapeando de que venían en Jerusalén, que Jerusalén era la iglesia precursora, que ahí había comenzado todo, que ahí estaban los apóstoles, en fin. Entonces estaban introduciendo en Antioquía unas, unas costumbres judías, que tienen que ver con la ley. Trataron de introducir algunos elementos de la ley como requisitos para alcanzar la salvación. Y este era el problema. Por esa razón, Pablo va a Jerusalén para reunirse con los apóstoles, con los ancianos allá y ver cómo cuadraban ese asunto. Entonces, por eso Pablo, aquí en el capítulo 2 de Galatas, dice, bueno, esta vez yo fui con Bernabé, porque el problema era que estaban judaizando y la parte del judaísmo más notable que estaban ellos incorporando ahí era la necesidad de circuncidarse. La circuncisión era una señal para los judíos, era también un mandamiento. Los niños al octavo día los circuncidaban el prepucio para que los convertirlo en un hijo de Dios. Pero esa costumbre no tiene nada que ver con el evangelio, esa era una costumbre de la ley. Entonces, estaban obligando a la gente a circuncidarse. Cuando tenga aquí Pablo dice en el versículo 3 mira, ni siquiera Tito, que no era judío, que era gentil, o sea, era griego, fue obligado a circuncidarse. Nosotros no tenemos esa costumbre, porque el evangelio no consiste en eso. Y por eso nosotros no, esta gente que yo hoy, dice el versículo 5 ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara ante ustedes la integridad del evangelio. ¿Cuál es la integridad del evangelio? Dios nos salva, pero nos salva en la fe en Jesucristo. No hay otra manera de salvación. No hay obras de ley, no hay nada. Entonces, esta gente pensaba que esta señal en la carne era una garantía de salvación. Y no lo es. No lo era ni no lo es. Y mire, yo me voy a atrever a decir algo. Aquí todos somos bautizados. Pero si tu fe no está verdaderamente anclada en Jesucristo y eres fiel a ello, el bautismo pasa a ser solamente una marca, un rito nomás. Es necesario que nosotros seamos fieles a lo que creemos y comprometidos con Jesucristo. Entonces, lo que sigue después dice, esto es lo que pasaba aquí. Y lo que ocurre es que nosotros estamos, y Dios me escogió a mí para predicar a los gentiles. Y a los gentiles yo no voy a molestarlos con esas costumbres judías. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay hermanos que tienen costumbres, y no puedo decir que son costumbres malas, son hasta costumbres buenas, pero que las quieren imponer a otras personas. Es una manera de judaizar hoy día. ¿Ok?
Si las escrituras no lo contienen y no lo contienen como requisito, como mandamiento, no lo es, no tenemos derecho a incorporarlo. Entonces hay una cantidad de costumbres que nacen. Y a veces con la idea de que no, venimos de aquí de donde sí sabemos y tal. Entonces que se quieren poner aquí. Entonces yo recuerdo un hermanito que fue de aquí de San Cristóbal a un lugar, en el lugar tiene una iglesia chiquitica. Entonces, mira, cuando yo voy a decir, no, mira, hay que tener un videobeam, un proyector, pues, tenía posible, proyector de canto y eso. Entonces yo después le dije, cuando me dijeron eso, mire, ¿quién te dijo a ti que para comenzar la iglesia hay que tener videobeam? ¿De dónde sacaste tú que esto es la manera de hacer iglesia? Lo que pasa es que hay gente que impone, no, que mira, son cuatro los que reparten la cena, no son dos, ni son ocho. ¿Por qué? Porque se quieren llevar las costumbres de uno allá. Cuando mucha gente emigró de aquí de Venezuela, para diferentes partes del mundo, los que hablaban conmigo le decían, mira, no lleguen allá a imponer nuestras costumbres. Usted llega allá y aprende y se adapta al ministerio que tienen allá. Si hay algo que hay que corregir con paciencia, con dulzura, con doctrina, se enseña, pero tenga paciencia. Así que llega allá, mire lo que hay. Y entonces esperen que las personas allá le otorguen un lugar en el ministerio debido a la fidelidad que ustedes puedan mostrar. Esto es. Entonces, Pablo y Bernabé van allá a los que tienen cierta reputación. Se refería a los ancianos y a los apóstoles. Entonces dice el versículo 7 en adelante, o 6 en adelante. Aunque los que eran reconocidos como personas importantes, o sea, que dicen otras relaciones de reputación, no me interesa lo que fueron antes, dice ahí Pablo aquí, porque Dios no juzga la apariencia, dice, no me impusieron nada nuevo. Nada, o sea, la gente decía lo que en Jerusalén dicen que hay que hacer así. Cuando yo llegué allá en Jerusalén no me dijeron nada. Entonces lo que demuestra esto que era invento de las personas que habían llegado allá, supuestamente de parte de Jerusalén. Al contrario, reconocieron que a mí se me había recomendado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro, predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí como apóstol de los gentiles. Y en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que había yo recibido, nos dieron la mano a Pablo, a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos los gentiles y ellos los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo, con bastante esmero, dice también. Mira el versículo 11. Pero cuando Pedro fue a Turquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro y Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su conducta hipócrita. Esto fue lo que pasó ya en Hechos capítulo 15. ¿Ok? Después no, vinieron de Jerusalén. Entonces, después que vinieron de Jerusalén, entonces Pedro que echó para atrás, ¿no? Entonces, no, señor, no, señor. Eso, si tú crees algo, tú tienes que ser consecuente con lo que crees. Uno no puede pintar dos cosas. Eso se llama integridad. Entonces, dice, los demás judíos se unieron a Pedro y hasta el mismo Bernabé. Mira, Bernabé que era tan bueno, fue influenciado. Entonces tenemos que tener cuidado con algunas costumbres, con algunas conductas nuestras. Uno tiene un poder de influencia tremendo. Sobre todo, como dice el mismo apóstol Pablo, si tienes alguna reputación. ¿Ok? Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro y a todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles
a practicar el judaísmo. Si ya no tiene que ver con esa costumbre, ¿por qué las enseña? ¿Por qué obliga a la gente? No, mire como dice aquí, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Eso está entre comillas aquí. Versículo 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos puesto nuestra fe en Cristo. En Cristo Jesús, perdón, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Te dice, mira, ¿por qué vamos a tener esa conducta si nosotros hemos creído en el Evangelio? Hemos creído que la salvación se obtiene solamente por la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Por lo tanto, no necesitamos irnos a otro tipo de costumbres, a otro tipo de métodos. ¿Ok? Y esta gente que está simplemente escuchando el Evangelio, escuchando la fe en Jesucristo, están creyendo y tienen una fe tranquila, sin otros elementos, sin añadidos. Por lo tanto, dejémonos tranquilos. ¿Ok? Si nosotros, dice el 17, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores, ¿quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? Claro que no. Dice el 18. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Entonces, por las obras de la ley, dice ya en Santiago que el que quiere guardar la ley y desobedece uno de esos mandamientos, se hace culpable de toda la ley. Pues nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la fe en Jesucristo. Y este es mucho del argumento del libro de Gálatas. Eso se va a reforzar en el capítulo 3. Porque en el capítulo 3 nos explica que la ley era como un guía, un ayo, un pedagogo que nos está preparando para Cristo. Pero cuando ya llegue a Cristo no hace falta la ley. Entonces la ley queda atrás. Entonces queda atrás. Entonces dice yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, ya no digo yo, las cosas que yo creía en el pasado, las cosas que eran para mí supuestamente de reputación, ya no. Aquí que importa es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, hay que primero anclarnos en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús, el Evangelio mío, ninguna obra de nada. Cuando uno está anclado en Jesucristo, pues yo estoy libre de todo, libre de lo que la ley judía dice y libre de ciertos elementos que algunos eh, profetas modernos quieren incorporar a la fe. Nada de eso. Es una fe más sencilla, hermanos. Lo que había que hacer ya Jesús lo hizo. Nosotros simplemente necesitamos creer en Él. Creer en Él, anclarnos en Él, comprometernos con Él, servirle a Él, serles fiel a Él. Y con eso, pues vamos a tener no solamente la salvación, sino la libertad que Cristo nos otorga. Mora. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por esta comunión tan bonita de cada mañana. Gracias por estos textos. Gracias por la libertad que tú nos otorgas en Cristo Jesús. Permite, Padre, que mientras estudiamos el libro de Gálatas, nuestra fe se fortalezca y podamos entender cada vez más eh, el poder de tu evangelio y también la sencillez de él, la sencillez de nuestra fe, que desde lo sencillo se hace poderoso y desde allí, Señor, nos da una vida tranquila, una vida abundante y un recurso, Señor, para compartir con otros. Bendice este pueblo tuyo que cada mañana se reúne para compartir, para reír, pero sobre todo para estar en tu presencia. Permite, Padre, que en este día no nos apartemos de ti.
estemos caminando junto contigo en cada una de los escenarios en que tú nos permitas estar. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.